Acompáñame a ver cómo comenzaron los funerales del MLC en Cuba y los precios de los productos que están vendiendo en... Bueno, lo que están viendo aquí es una de las zonas más exclusivas de La Habana. Y qué mejor lugar para abrir un mercado en dólares que en un hotel nuevo. O sea que esto fue todo de momento. Cuando me lo dijeron no me lo quería creer, porque yo dije, ¿cómo que una tienda en dólares? Voy a ir hasta ahí, voy a gastarme mis MLC, voy a comprar algunas 2 o 3 cositas que seguramente como abren el mercado, todos los mercados en Cuba que abren, inauguran, como que tienen una variedad de cosas de momento y ustedes saben que todo después se va perdiendo con el tiempo. Que me imagino que no sea el caso de este supermercado, ¿saben? Pero como que uno va con la emoción de ver qué hay de nuevo por acá. ¿Habrá llegado el capitalismo en Cuba? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar por aquí? Entonces como yo llegué, entré por la puerta, así vi tantas personas comprando. Eso fue una locura porque yo no me esperaba eso, la verdad. Como que yo dije, wow, la gente aquí en Cuba tiene dinero. A ver, aquí han visto personas con los carritos, pero realmente no todo el mundo va a salir con los carritos llenos. Vamos a estar claros de eso. No todo el mundo tiene lo que hace falta, la cantidad de dinero que requiere llenar un carrito de comida. Y menos en Cuba, donde ustedes en un momento van a ver los precios y ustedes van a poder comparar con los precios de los mercados en sus países. Tienen dinero, mi gente, igual. Como que el parqueo estaba lleno de carros, ¿saben? Como que yo dije, esto no puede ser, parece que estoy en otro país acá. ¿Sabe? Todo se ve iluminado, con tremenda limpieza, había variedad de productos. Es increíble, ¿saben? Yo estuve sacando las cuentas y todo eso, e incluso hay productos que están compitiendo ahí con los precios de las MIPYMES y hay productos que están hasta un poco más baratos que en las MIPYMES. ¿Saben? De verdad que, wow, me quedé impactado con todo esto, familia, es algo que uno no se espera. Cuando uno llega ahí de momento no sabe lo que va a coger, no sabe lo que va a comprar porque ve la variedad de cosas que quizás a los ojos de ustedes como que es algo normal, común y corriente y no hay tanta variedad. Pero recuerden que el cubano está adaptado a la escasez, el cubano está adaptado a no ver tantos productos en una sola tienda, y más en una tienda tan grande. Entonces cuando uno llega a esos sitios y ve las manzanas, uno ve las pechugas de pollo, uno ve las variedades de galletitas, las confituras, los refrescos, las maltas, uno ve tantos productos que todo el tiempo están perdidos, que no se encuentran en ningún sitio. Saben que las MIPYMES tienes que recorrer 2, 3, 4 MIPYMES para encontrar los productos que tú quieres. No te lo puedes encontrar ni tan siquiera a veces todo en un mismo lugar y verlo todo junto así organizado. Saben, toda esa variedad. Fíjense que los carritos están en el fondo. La gente lo que le echa son, no sé, 4 cosas, por así decirle. No llenan los carritos realmente, porque es que es costoso, es realmente costoso. Y sí, la gente se asombra porque es que la verdad que la gente en La Habana cuando quiere buscar algo o necesita comprar varios productos, tiene que caminar media Habana para encontrar esos varios productos porque no siempre se encuentran en un mismo lugar. Y cuando digo no siempre es la mayoría de las ocasiones. Cuando no hay pollo aquí, tienes que ir a no sé dónde, entonces aquí encuentras croquetas, pero el pollo está en no sé dónde y el refresco en no sé dónde y realmente es una cosa que asombra, ¿no? Encontrarse una tienda tan abastecida, que claro, no va a tener de todo, por supuesto, o sea, puede ser nueva, pueden estar los estantes llenos, no como las tiendas en MLC, que los estantes están vacíos, pero no va a haber de todo tampoco. Wow, es como decir, ¿qué pasó aquí? Esto es algo, ¿sabe? Que no es común y corriente, esto es algo que no se ve todos los días. Y esa fue la impresión que me llevé acá en este sitio. Lo más impactante de todo es que cuando fui a pagar con la tarjeta MLC, me dijeron que no, que es dólares en efectivo o tienes que comprar una tarjeta en la misma tienda que es una tarjeta clásica que se compra ahí con dólares americanos, por supuesto. Y que es la que te sirve, ¿saben? Y cuando pregunté, pero esta tarjeta tiene fecha de caducidad o algo así, me dijeron que no. ¿Sabes? Los trabajadores del local me dijeron que no, que tú comprabas la tarjeta con tus dólares y ya eso se quedaba ahí. De momento la cajera me estuvo diciendo que las otras tiendas van a permanecer en MLC, que de momento ese es el único mercado en Cuba que está en dólares americanos. De momento. El supermercado de Tercera y 70, que ya ustedes lo conocen, permanece en MLC. ¿Pero habrá la misma variedad que existe aquí? No lo creo.
¿Habrá la misma limpieza? ¿Habrán las mismas condiciones? No lo creo. Entonces yo pregunto, ¿qué va a pasar con Cuba a partir de ahora? Todas las tiendas se van a poner en dólares, a pagar en tarjetas clásicas y en efectivo. ¿Ya no servirá más la tarjeta MLC? ¿Esto es algo que va a suceder progresivamente o esto es algo que simplemente hicieron con un solo mercado a prueba, a ver cómo fluían las cosas? Esto es una prueba. Esto es una prueba, como dice Paco, a ver cómo fluyen las cosas y qué aceptación tiene esto en redes sociales. Una prueba para ver los comentarios en las redes, en Facebook, en Instagram, que es la gente que hace en Reel, en YouTube principalmente, que muchos youtubers han ido ahí a grabar. Una buena parte, ¿no?, de los que más seguidores tienen han ido ahí a grabar. Y es para leer los comentarios de los cubanos que están en Cuba y los comentarios de ustedes, que son los que mandan los dólares a través de las mulas o de los particulares que se dedican a hacer remesa, a recoger celes en Estados Unidos y a entregar dólares en efectivo en La Habana o en otras provincias, para ver la matriz de opinión. Y en dependencia de cómo sea la matriz de opinión y el disgusto o el gusto de la gente, entonces seguir adelante y hacer más tiendas de este tipo, que en algún momento, si es necesario, se va a volver a aceptar pagos en MLC en estas tiendas nuevas o en las que cambien, porque recuerden que esto va a ser progresivo, pero siempre tanteando a la gente. Esto es una prueba, no es la única que hay en dólares. No, hay otra más que está en La Habana, una de la marca española Vilma, que bien caro es. Déjenme ustedes saber qué creen en los comentarios. ¿Ustedes saben qué pienso? Pienso que si las cosas aquí las venden en libras esterlinas, el cubano va a ir a la tienda, va a comprar y va a seguir llenando todos los carritos y va a seguir comprando en toda la abundancia, ¿sabe? Todas las cosas. Esto de verdad que no me lo esperaba. ¿De dónde el cubano saca tanto dinero con la escasez que hay, familia? Con el trabajo que se pasa en las calles, con lo difícil que está todo. Con lo caro que está el dólar. Un dólar ahora mismo son 310 pesos. Recientemente, el mes pasado, el dólar sufrió una caída, ¿saben? Se puso en 2.80 o 2.90 por cada un dólar, 290 pesos. Incluso las MIPYMES y muchos sitios dejaron de comprar dólares porque se pensaba que iba a seguir bajando. Aparte, con todo esto de la ley que pusieron, que están como que prohibida la venta mayorista y la compra por mayor hay que vendérsela al Estado, y todas esas cosas que hicieron, mucha gente se pararon los negocios y las cosas. Y estos son como que combos, ¿no? Combo de regalo. Pues cuando me dan la noticia y me avisan de que un mercado en dólares en primera y 70, yo digo, wow, no, eso es seguro la tienda de tercera y 70, el mercado de dólares que siempre existe. Vamos a avanzar un poquito a ver los precios. La mayonesa, $3. Papel sanitario, $2.60. Ventiladores a $45. El champú a $3.45. Esto es champú. Esto viene siendo los clásicos yogures de Macedonia, de fresa. Esto me imagino que sean cajas de pechuga de pollo. Bueno, y algo que les quería comentar es que aquí la pechuga de pollo viene saliendo en 4.000 pesos. Es decir, $13.80, en lo que en la MIPYME te salen en 6.000 pesos y hasta más. Y por supuesto, una realidad que todos sabemos, estas tiendas están creadas para el 5% de la población. ¿Saben? Esas personas que tienen negocio, esas personas que viven en el exterior y viven aquí. Si tienes familiares en Cuba o piensas venir de visita, presta atención a esta información para que evites estas estafas. Varias personas ya se han quejado en las redes sociales de que les han puesto productos de más en los vales, los cuales no se encuentran en físico.
También en algunos casos pueden llegar a cobrarte las mercancías dobles. Esto viene sucediendo desde la apertura de las tiendas en MLC. Lastimosamente algunos se dan cuenta cuando llegan a la casa. Mi recomendación es que antes de pagar rectifiquen que la compra coincida con lo que está escrito en el vale. Comparte este video con tus familiares y amigos para que no caigan en esto. Este es el típico café cubita que sale en $13.55. Por acá tenemos el serrano y justo a la izquierda el regil. Estos son como que pimientos a $4.55. Por acá tenemos el chorizo a $11.15. Wow, hay muchos productos por acá de la marca Bima. Bueno, recientemente escuché que han abierto varios mercaditos pequeños en MLC de la marca Bima, que han situado en diferentes lugares estratégicos de La Habana. Lo que me llama la atención es que creo haber visto estas albóndigas más baratas en la tienda MLC. Saben, estaban como alrededor de $2 con algo, aquí están en $3.10. Bueno, vemos toda esta variedad de laterío. Esto es caballa, me imagino que esto es parecido a la sardina o algo así. Bueno, vemos que hay tanta variedad de cosas acá que uno no sabe ni por dónde empezar. Estos son como que latas grandes de atún. Por acá tenemos pasta de tomate, esta sale en $8. Esta es la clásica pasta de tomate que está en las MIPYMES, que sale a $1.65. Estos son fresas a $9.70. Wow, como hay cosas, mi gente. Bueno, este es el refresco, sale a $1.50. Y aquí las personas no paran de comprar, ¿sabe? Porque es una tentación ver tantos productos. Vean la preferida de Cuba. Y por supuesto que la variedad de refrescos Ciego Montero no podía faltar en este sitio. Como ustedes ya saben, esto es de producción nacional. Es increíble que usted, bueno, un jubilado, que lo que cobra de pensión son $5 o $6, se compra 3 pomos de refresco y ya prácticamente se fue toda la pensión. O se compra, no sé, es que para un pan de los que vendían ahí, un dulce de esos de los que vendían ahí que valía como $15, no le alcanza ni para... Yo le digo a usted que esto es lo último, ¿verdad? Es increíble la cantidad de maltas, la cantidad de cerveza que se encuentra, principalmente la verde, la cristal verde que está perdida, que la que comúnmente se encuentra es la blanca que sabe malísima según dicen las personas. Porque es que además, yo no entiendo por qué no le suben los salarios a la gente. Ya sé que no hay dinero, ya sé que no hay producción, pero bueno, y todo lo que se gasta en los hoteles, todo lo que entra por remesas, todo lo que entra por los servicios médicos que se venden. No me explico, la gente sigue cobrando una basura. Bueno, yo se lo decía también en un video cuando andaba por Varadero. Más allá de que los precios estén caros o no, el problema como se soluciona es no trabajando por una miseria. Es como se soluciona el problema. Si a usted no le es suficiente con lo que usted gana, pues trate de buscarse un trabajo donde usted gane más. Y es lo que mucha gente hace, que estudian una carrera y al final terminan manejando un bicitaxi o rellenando fosforeras, o trabajando en una cafetería vendiendo pan con aceite. ¿Sí? Da más eso que ejercer una carrera profesional. Entonces, ¿de qué vale estudiar 5 o 6 años? De nada. No vale de nada. En Cuba, de nada. Y más si cuando sales afuera, todos los problemas que vas a tener para revalidar tu título, si lo puedes revalidar. Vamos a seguir viendo aquí a ver si encontramos otra sesión donde pongan los precios para que, además de lo que han visto ustedes anteriormente, puedan comparar nuevamente con los precios de sus países. Tenemos garbanzos, tenemos chícharos, frijoles. Aquí hay todo tipo de frijoles, la verdad. Wow, nunca había visto tanta variedad en mi vida. Vean cómo las personas se llevan los frijoles negros a pesar de que valen $4.35. Bueno, espero que mi suscriptor Edwin vea cuánto cuesta este pomito de mostaza. Aquí vemos la conchita, esto es como una pasta de guayaba, una barra de guayaba así fina. Estos son las curitas. Vemos aquí las personas haciendo cola, incluso con niños. Las colas se demoran como que un poquito porque las personas están comprando bastante y los tickets son largos. Y por lo que les expliqué anteriormente también, esta es la pasta de tomate conchita. Vamos a estar hablando de esto más adelante. Bueno, estantes vacíos. Sí, hay quien llene el carro. Se ve que hay quien llene el carro. Pero bueno, el carro no todo el mundo lo puede llenar. El carro lo llena el que tiene un buen negocio, el MIPYMERO. Un MIPYMERO
llena el carro. O una gente que recibe bastante remesa de afuera. Que no recuerdo bien en cuánto está el límite que se puede enviar desde afuera hacia Cuba. No sé si todavía continúa en $1000 cada 3 meses. El límite de remesas que se puede enviar desde Estados Unidos a Cuba. Bueno, nada, ¿qué les digo? Esto es un asombro para todo el cubano que va a un lugar como ese, que no está acostumbrado a ver los mercados tan surtidos. Yo quizás si iba no me asombrara tanto. Recuerden que yo estuve hace unos años atrás, estuve en Macedonia y ver un mercado lleno ya no, para mí es una cosa común. Es una cosa común que ya lo he visto anteriormente, así que ir a esta tienda no me va a asombrar para nada. Al contrario, lo que me va a hacer es sentir quizás vergüenza e indignación de saber que están quitando lo de las otras tiendas en MLC para concentrarlo ahí. Además de quizás uno que otro contrato que puedan tener con la empresa española Vilma o Vilma o como se llame, para además abrir una tienda específico para esa marca, que es la que está en Centro Habana. Bueno, familia, déjenme saber qué les pareció esto, si los precios aquí son más caros que en los mercados de sus países y lo que piensan de esto en general. Recuerden pasar por el canal de Paco para que lo ayuden, que está creciendo bastante rápido. Familia, los quiero. Dejen un like si este video les gustó, comenten, compártanlo con sus amigos y familiares, tanto con los de Cuba para que vean lo que está pasando en La Habana, como también con los de afuera, para que vean los precios y el dinero que van a tener que mandar para mantener a su familia. Esto uno se ríe para no explotar. Si no lo has hecho aún, suscríbete para que apoyes mi canal y continuemos creciendo esta gran familia que también estamos creciendo. Nada, nos vemos en un próximo video muy pronto.